Bienvenidos, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. En esta oportunidad vamos a desarrollar la actividad número 2, parte 1, en la cual vamos a trabajar la competencia de resuelve problemas de cantidad. Esta actividad tiene por título Analizamos la efectividad de las mascarillas mediante la notación científica. El propósito de esta actividad es analizar la efectividad de las mascarillas considerando el tamaño del virus y el tramado rejilla de la tela utilizando la notación científica. Bien, vamos a empezar leyendo la situación inicial. Nos dice: José Carlos adquirió 2 tipos de mascarillas de tela para comprobar la efectividad en la protección contra el virus SARS-CoV-2 y sus actuales mutaciones. Al respecto, le informaron que la elaboración obedece a las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario, señalado por la Resolución Ministerial número 135-2020 MINSA, además del siguiente detalle. Los investigadores han determinado que el coronavirus SARS-CoV-2 tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros y un diámetro máximo de 140 nanómetros. Acá tenemos los 2 tipos de mascarilla. La mascarilla tipo A protege de bacterias o microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro y la mascarilla tipo B protege de bacterias o microorganismos de hasta 0,000000512 metros de diámetro. Nos piden responder ¿cuál tipo de mascarilla será de óptima protección ante el coronavirus? Argumenta tu respuesta. Bien, veamos a continuación la primera fase de Polya que vamos a utilizar para poder dar solución a este problema, empezando con la comprensión de la situación. Vamos a responder algunas preguntas para comprender la situación que acabamos de leer. Nos dice la pregunta 1, ¿cuáles son los tipos de mascarilla que adquirió José? Según lo que acabamos de leer, hay 2 tipos de mascarilla, ¿verdad? La de tipo A y la de tipo B. Bien, nos dice, el diámetro del SARS-CoV está comprendido en el intervalo, nos pide usar un lenguaje matemático. Bien, acá vamos a representarlo de 2 formas, ¿sí? Utilizando las desigualdades a través de inecuaciones y en forma de intervalo. Veamos, como el diámetro del coronavirus exactamente no nos dice la situación, el diámetro exacto, solo nos dice que está comprendido entre un diámetro mínimo y un diámetro máximo, ¿verdad? Entonces lo vamos a expresar de la siguiente manera. Nos dice que tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros, quiere decir que su diámetro es mayor o igual que 60 nanómetros y menor o igual que 140 nanómetros, ¿no? Porque está comprendido entre esos 2 valores, un diámetro mínimo y un diámetro máximo, desde 60 nanómetros hasta 140 nanómetros. También se puede leer así o también podemos leerlo. El diámetro del coronavirus es mayor o igual que 60 nanómetros y menor o igual que 140 nanómetros. Sí, aquí estaría expresado en forma de desigualdad. ¿Y cómo lo expresaría en intervalo? ¿Sí? En intervalo quedaría expresado de la siguiente manera. Usamos los corchetes que indica valores cerrados, ¿sí? De 60 nanómetros hasta 140 nanómetros. ¿Qué me indica este corchete cerrados? Que los valores del diámetro del coronavirus abarcan desde 60 nanómetros hasta 140 nanómetros, ¿sí? Su diámetro está en ese rango, en ese intervalo. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué nos pide hallar la situación? Como acabamos de leer, la situación nos pide determinar el tipo de mascarillas que será de óptima protección ante el coronavirus. ¿Qué es un nanómetro? Un nanómetro viene a ser la 1000.000.000ª parte de un metro y se representa por 10 a la menos 9. ¿Cómo podemos expresar las cantidades muy pequeñas y muy grandes? Las expresamos usando notación científica.
Ya vamos a ver más adelante que este tipo de notación nos sirve para poder escribir de forma abreviada números muy grandes y muy pequeños. ¿En qué lugar podemos encontrar estas cantidades? Bien, las cantidades pequeñas las podemos encontrar en el tamaño de las células, de los virus, de las bacterias, de los átomos, etc. Y las cantidades muy grandes, por ejemplo, en la distancia entre los planetas, el tamaño del planeta Tierra, la velocidad de la luz, la altura de una montaña, la masa del Sol, etc. ¿No? Podemos encontrar muchísimos ejemplos en nuestro mundo real sobre cantidades muy grandes y muy pequeñas. Sobre todo también se usan en el campo de las ciencias. Los científicos cuando elaboran, ¿no? Sus investigaciones y publican, ¿no? Sus artículos de investigación para poder expresar este tipo de cantidades muy grandes o muy pequeñas y no escribirlo en número en su forma desarrollada. Ellos hacen uso de este tipo de notación. Y también para que facilite sus operaciones y cálculos. A continuación vamos a ver el diseño de la estrategia o plan que seguiremos para dar solución a esta situación. Primero vamos nosotros a interpretar las medidas muy pequeñas de los microorganismos que se encuentran en el mundo macro, micro y nano. Segundo, vamos nosotros a comprender la representación de las cantidades muy grandes y muy pequeñas utilizando la notación científica. Tercero, vamos nosotros a reconocer si un número está expresado en notación científica o no. Cuarto, vamos a expresar un número en notación científica. Quinto, vamos a reconocer los prefijos del sistema internacional. Sexto, vamos a utilizar los prefijos del sistema internacional para expresar cantidades muy grandes o pequeñas en notación científica. Séptimo, vamos a expresar el nivel de protección de cada mascarilla en notación científica. 8. Vamos a expresar el nivel de protección de cada mascarilla usando el mismo prefijo del sistema internacional, el nanómetro. 9. Vamos nosotros a comparar el nivel de protección de cada mascarilla con el diámetro del virus SARS-CoV para determinar la efectividad de la protección de cada mascarilla. Ahora a continuación vamos a ver un poco de teoría, ¿sí?, sobre el macro, micro y nanomundo. ¿Qué es la macroescala? La macroescala incluye a los objetos que se pueden ver a simple vista, que son perceptibles por nuestros sentidos. Hay muchas formas de medir este tipo de objetos, por ejemplo el metro. Acá observamos algunos objetos o seres que pertenecen a la macroescala. Sí, por ejemplo, una persona, una mano, un dedo, una pulga, un cabello, yo lo puedo medir, ¿verdad? Es perceptible al ojo humano, lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, todos estos objetos que nosotros podemos percibir a través de los sentidos pertenecen a la macroescala o al macromundo. Ahora, en la microescala, en el micromundo, ¿qué objetos o elementos tenemos? ¿No? Son objetos que necesitamos para poder visualizarlos, algunas herramientas como el microscopio. Se miden en micrómetros, que es la millonésima parte de un metro. Por ejemplo, tenemos las células como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que estos se miden en micrómetros. También tenemos a las bacterias, ¿sí? Ahora veamos el nanomundo. ¿Cuáles son los elementos o objetos que se encuentran en la nanoescala? Los objetos de la nanoescala son tan pequeños que no son visibles al ojo humano y necesitamos de herramientas especiales como los microchips. Estos objetos se miden en nanómetros. Un nanómetro es súper pequeño, es la 1.000.000.000ª parte de un metro. Por ejemplo, tenemos acá los virus, las nanofibras, el ADN. Sí, entonces chicos, esto nos va a servir toda esta información para responder las preguntas que vamos a ver más adelante. A continuación vamos a hablar sobre la nanotecnología. ¿Por qué es nanotecnología? Quizás algunos no lo conocen. Esta palabra nanotecnología viene de lo que es el nanómetro, ¿sí? ¿Qué es un nanómetro? Como ya hemos visto, es la 1.000.000.000ª parte de un metro.
Los nanómetros se usan para medir objetos que son demasiado pequeños para ser vistos por el ojo humano, como los átomos y las moléculas, las estructuras básicas sobre las que se construye nuestro mundo. La ciencia a escala nano se enfoca en las cosas que se miden en nanómetros. Los científicos utilizan herramientas y equipos especiales para trabajar con objetos de tamaño nanométrico, como los microchips. ¿Sí? Y acá es donde entra a tallar la nanotecnología precisamente, ¿no? En el campo de la nanotecnología, los científicos e ingenieros desarrollan nuevos materiales y pequeñísimos dispositivos. La nanotecnología permite hacer cosas como los chips de computadora más pequeños y rápidos y nuevas medicinas para tratar diversas enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Es un campo de la ciencia muy interesante porque está generando muchos avances, ¿no? Bien chicos, entonces con toda esta información vamos a responder las siguientes preguntas. ¿A qué nos referimos cuando decimos mundo macro, micro y nano? El macromundo está integrado por todos los objetos que percibimos a través de los sentidos. Son visibles al ojo humano, por ejemplo, una persona, la comida, un perro, una mesa, un automóvil o una casa, etc. El micromundo, para ver los objetos que están en él, necesitamos herramientas como el microscopio, que se miden en micrómetros, que es la millonésima parte de un metro. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las bacterias, etc. Y el nanomundo, los objetos que pertenecen a esta escala nano son tan pequeños que no son visibles al ojo humano y necesitamos de herramientas como los microchips. Estos objetos se miden en nanómetros. ¿Qué unidades de medida estamos utilizando? ¿Serán conocidas? Bueno, como ustedes ven, en este caso estamos hablando sobre los micrómetros y nanómetros. No son muy conocidas ya que se utilizan por lo general en el micro y nanomundo. En el campo de la ciencia sí son muy utilizadas, ¿verdad? ¿Qué podemos afirmar respecto al tamaño de estos microorganismos? Que son muy pequeños y no son visibles al ojo humano. Por ejemplo, los virus, el ADN, las bacterias, ¿verdad? Las células. Bien, a continuación veamos algunos saberes previos referidos a notación científica. La notación científica es una representación exponencial especial. Es una forma abreviada de escribir números muy grandes o muy pequeños. Un número en notación científica es de esta forma: a por 10 elevado a un exponente n, donde el a representa la mantisa, cuyo valor es mayor o igual que 1 y menor que 10, o sea, pertenece a este intervalo, ¿sí? De 1 hasta menos de 10. ¿Puede tomar valores decimales el a? Claro, ¿no? Podría ser 1,5, 2,3, 9,8, ¿sí? Pero debe ser siempre menor a 10 y mayor o igual que 1, ¿sí? No puede ser menor a 1 y no puede pasarse de 10. Tener en cuenta eso. Esto es con respecto a la mantisa. Ahora, con respecto al exponente de la base 10, este n representa el orden de la magnitud. Y este n debe ser un número entero, positivo o negativo, pero entero, ¿sí? No puede tomar el n valores fraccionarios, no puede tomar el n valores decimales, tampoco puede tomar el n valores radicales, ni mucho menos valores trascendentales. Sí, tener cuidado ahí. ¿Cómo se escribe un número en notación científica, chicos? Para ello vamos a tener en cuenta dos casos. Cuando son números grandes, y para poder expresar los números grandes en notación científica, nosotros vamos a mover la coma a la izquierda, tantas posiciones hasta obtener una mantisa que sea mayor o igual que 1 y menor que 10. Sí, que tome valores desde 1 hasta menos de 10, que cumpla esa condición. Y luego esas posiciones que yo me he movido a la izquierda las voy a contar y ese va a ser el exponente de 10,
¿sí? Cuyo signo siempre va a ser positivo porque es un número grande. Cuando hablamos de números grandes, el exponente de 10 es positivo, siempre. Ahora este más, si gusto lo coloco, si gusto tampoco lo puedo obviar porque el más está sobreentendido, ¿sí? Cuando es positivo se sobreentiende y ya no es necesario colocarlo. Bien, ahora, ¿qué pasaría en el caso de los números pequeños? En caso de los números pequeños, recuerden que los números pequeños, ¿cómo los identifico? Siempre van a empezar con 0, ¿sí? Cuando yo vea que empieza con 0, se trata de un número muy pequeño. ¿Y cómo lo expreso en notación científica? En este caso, la coma lo voy a mover a la derecha. ¿Hasta dónde la voy a mover? Hasta tantas posiciones, hasta obtener una mantisa que cumpla esta condición, que sea mayor o igual que 1 y menor que 10, ¿sí? Ahora, el exponente de 10 que acompaña a la mantisa, sí, el exponente de la base 10 tiene que ser negativo porque estamos trabajando con números pequeños, ¿sí? Bien, pero para que me entiendan mejor, ¿sí? Vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos el número 192.000. Este es un número muy grande, ¿verdad? Muy grande. Donde la coma, aunque no se ve, se sobreentiende que está acá al final la coma. Porque es un número entero, se sobreentiende que está acá. Ahora, yo esa coma invisible que está al final la voy a mover, en este caso, ¿hacia dónde? Porque quiero obtener una mantisa que sea mayor o igual que 1 y menor que 10. Entonces la voy a mover hacia la izquierda, ¿verdad? Vamos a movernos, me movería 1 hasta ahí, todavía no cumpliría. Si muevo la coma hasta este lugar, no obtengo una mantisa mayor o igual que 1 y menor que 10. Porque ahí voy a obtener un número 19.200,0 y es muy grande, no cumple la condición de la mantisa. Entonces me sigo moviendo. 2 posiciones, 3 posiciones, hasta ahí tampoco, todavía no cumple, ¿verdad? Todavía ahí obtendría 192 y también se pasa de 10, no cumple, me sigo moviendo a la izquierda. 4 posiciones. Hasta ahí tampoco cumple porque voy a obtener 19,2. No se pasa de 10, no cumpliría la condición. Tengo que seguir moviéndome. Ya me estoy moviendo 5 posiciones. Miren, si yo coloco la coma acá delante del 1, ahí sí cumpliría porque obtendría 1,92, ¿verdad? Y 1,92 sí cumple la condición de la mantisa que debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Cumple. Entonces, ¿cuántas posiciones me ha movido a la izquierda? 5, ¿verdad? 5 a la izquierda. Entonces, ¿cómo quedaría expresado en mi número en notación científica? Quedaría 1,92 por 10 elevado a ¿qué exponente? Como me he movido 5 posiciones a la izquierda, el exponente es 5. ¿Con qué signo? Positivo, porque es un número grande. ¿Sí? Los números grandes siempre tienen signo positivo. Ahora, yo no le he colocado porque ya está sobreentendido que es positivo. De esa forma, yo ya tendría mi número grande expresado en notación científica, ¿sí? Ahora veamos el segundo caso cuando tenemos números pequeños. Recordemos que los números pequeños siempre los voy a reconocer porque empieza con 0, en este caso es un número muy pequeño y vamos nosotros a expresarlo en notación científica. En este caso la coma ya no la vamos a mover a la izquierda, sino la vamos a mover a la derecha, ¿verdad? ¿Cuántas posiciones a la derecha me debo mover la coma? Hasta obtener una mantisa que sea mayor o igual que 1 y menor que 10, no olvidar. Entonces vamos a movernos, ¿sí? Sería 1, hasta ahí todavía, ¿verdad? No cumple la condición. 2, 3, 4, 5. Creo que hasta ahí ya estamos cumpliendo la condición, ¿sí? 2,205 ya cumpliría la condición de ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Si está en ese intervalo la mantisa, entonces, ¿cómo nos quedaría expresado en notación científica? ¿Cuántas posiciones me estoy moviendo a la derecha? 5 posiciones. Entonces nos quedaría
2,205 por 10 a la 5 porque me he movido 5 posiciones a la derecha y negativo porque estamos trabajando con números pequeños. ¿Sí? Entonces miren, acá ya quedaría de esta forma el número expresado en notación científica. Ya cumpliría los dos requisitos, ¿no? Que esta mantisa sea mayor o igual que 1 y menor que 10 y que aparezca, ¿no?, la potencia de 10 que acá está con su exponente, en este caso si es número pequeño negativo y si es número grande positivo. Si es número grande me muevo a la izquierda, exponente positivo. Si es número pequeño me muevo la coma a la derecha y exponente negativo. Veamos algunos ejemplos, chicos, para que les quede aún más claro. El primer ejemplo, tenemos acá un número muy grande. Vamos nosotros entonces a mover la coma a la izquierda, ¿verdad? Se sobreentiende que la coma está acá, está invisible, pero está sobreentendido que está acá al final. Vamos a movernos entonces a la izquierda. Empecemos. 1, todavía ahí no cumple la condición de la mantisa, sigo moviéndome. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta ahí todavía porque tendría 24 y 24 se pasa de 10, no cumple. Entonces me muevo una posición más, 10, 11 posiciones me he movido a la izquierda. Entonces, ¿cómo me quedaría el número en notación científica? 2,4 por 10 elevado al exponente 11 porque me he movido 11 posiciones a la izquierda y es positivo el exponente porque estamos trabajando con números grandes, ¿sí? Pero veamos ahora el segundo ejemplo. Tenemos acá un número que empieza con 0, por lo tanto es un número muy pequeño. En este caso la coma ya no la vamos a mover a la izquierda sino a la derecha. ¿Cuántas posiciones a la derecha la debo mover? Hasta obtener una mantisa que sea mayor o igual que 1 y menor que 10. Entonces empecemos moviéndonos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí todavía, porque si lo dejo hasta ahí quedaría 0,186. Y esto es menor a 1. Debe ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Entonces debo moverme una posición más, ¿sí? Entonces sigo moviendo. Sería entonces en total, ¿cuántas posiciones me moví a la derecha? 3, 6, 9, 10 posiciones a la derecha. Ahí ya sí cumpliría, ¿no?, la condición de la mantisa, porque tendría 1,86. Y 1,86 si es mayor o igual que 1 y menor a 10. Entonces quedaría 1,86 por 10 elevado a la 10, pero negativo porque es un número pequeño, ¿sí? 10 a la menos 10. Veamos el tercer ejemplo. Tenemos este número, observen que aquí no empieza con 0, por lo tanto este es un número grande, ¿no? Porque observemos que la parte entera es un número muy grande. Ahora, ¿hacia dónde me conviene mover la coma cuando es número grande? Hacia la izquierda. ¿Cuántas posiciones a la izquierda voy a mover? Hasta obtener la mantisa mayor o igual que 1 y menor que 10, ¿sí? Entonces, ¿cuántas posiciones me movería? Veamos. Hasta ahí todavía, ¿verdad? Porque sigue siendo grande. Otro más. 2 posiciones tampoco, no cumple todavía. 3, 4. Hasta ahí tampoco cumple porque tendría 58, y ese es un número que se pasa de 10, no cumple. Me movería otra posición más. Ahí sí, ya cumpliría, tendría 5, y ya estaría dentro del intervalo que es mayor o igual que 1 y menor que 10, ¿no? Como condición de la mantisa. Entonces, ¿cómo nos quedaría en notación científica? Nos quedaría 5,85003, pero estos números no los puedo eliminar, recuerden, también debo colocarlos, ¿sí? No los puedo desaparecer tampoco la parte decimal. Entonces quedaría 5,85003
002087 por el 10 elevado al exponente 5 porque me he movido 5 posiciones a la izquierda, ¿sí? Ustedes dirán, profesora, ¿y por qué acá en el primero sí se ha eliminado los ceros? Bueno, en este caso en el primero sí se ha eliminado los ceros porque si yo lo escribo 2,4 con todos los ceros adelante, son iguales esos números, ¿sí? El 2,4, el 2,400, el 2,4000 son iguales. Sí, los ceros no afectarían esta parte de la mantisa, representaría el mismo número. ¿Sí? Por eso es que acá en este caso se deja así, pero en este caso yo no puedo obviar la parte decimal porque acá no son ceros la parte decimal, no todos son ceros, hay números que son diferentes de cero. Por lo tanto, yo debo colocarlo, ¿sí? No se olviden de colocar también esta parte decimal. Se tiene que colocar. Como les digo, solamente se obvia si después de la coma hubiera habido puros ceros, ahí sí ya no era necesario que lo coloquen. Siempre se eliminan solamente en el caso de ceros al final. O todos sean ceros o ceros al final, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, chicos, para no cometer algunos errores en los posteriores ejercicios que de repente puedan ser similares. Bien, veamos el cuarto ejemplo. En el cuarto ejemplo tenemos un número muy pequeño porque empieza con 0, ¿cuántas posiciones me debo mover a la derecha para obtener una mantisa mayor o igual que 1 y menor que 10? En este caso vamos a movernos, a ver. 1, 2, 3, sigo moviéndome, ¿verdad? 4, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí obtendría 1, ya cumpliría la condición de la mantisa. Entonces, ¿cómo quedaría el número expresado en notación científica? Quedaría 1,018 por 10 elevado al exponente. Como me he movido 5 posiciones a la derecha, entonces va a quedar el exponente 5 negativo porque es un número pequeño, sí, es un número pequeño. Bien, veamos el siguiente ejemplo, el 5. Tenemos el siguiente número que es muy grande y se sobreentiende que la coma está al final. Vamos a movernos en este caso a la izquierda. ¿Cuántas posiciones a la izquierda me debo mover? Observemos acá. 1, 2, 3, 4. Sigo, ¿verdad? 5, 6, 7. Hasta ahí, ¿verdad, chicos? Hasta ahí yo tendría 1, y cumpliría la condición de la mantisa que es mayor o igual que 1 y menor que 10. Por lo tanto, quedaría 1,000. Observen que yo no elimino los ceros que están delante de la coma. ¿Por qué? Porque observo que de ahí siguen números diferentes de 0. Por lo tanto, no lo puedo eliminar. Tengo que escribirlo. 1,0001876 por 10 elevado a ¿qué exponente? ¿Cuántas posiciones me he movido a la izquierda? 7. Exponente positivo porque es un número grande. Sí, chicos, ahora veamos el siguiente y último ejemplo. También tenemos este número que es muy grande, la coma se sobreentiende que está al final, entonces vamos a movernos. ¿Cuántas posiciones me debo mover hasta obtener una mantisa mayor o igual que 1 y menor que 10? Veamos. 1, 2 posiciones, todavía sigue siendo grande. 3, 4, 5, 6, sigue siendo, ¿verdad? Muy grande, no está cumpliendo la condición de la mantisa. Sigo moviéndome, 7, 8, 9, hasta ahí todavía falta, ¿verdad? Porque tendría 78, se pasa de 10, no cumpliría la condición de la mantisa. Entonces me debo mover una posición más a la izquierda. Ahí ya cumpliría. Ese número sí estaría entre el intervalo mayor o igual que 1 y menor que 10. Entonces, ¿cómo quedaría el número expresado en notación científica? 7,8, los 3 ceros y las demás cifras que son, todo se coloca, ¿sí? Todo lo que está adelante. ¿Por qué? Porque observamos que también hay cifras delante que no todas son ceros, sino son cifras algunas significativas, diferentes de 0. Entonces se tienen que colocar.
por 10 elevado a qué exponente. En este caso me he movido 10 posiciones a la izquierda, entonces sería exponente 10 positivo porque es un número grande. Bien chicos, entonces basado en estos ejemplos ustedes van a resolver esta pequeña práctica donde lo van a expresar en notación científica estos números. Manos a la obra, ustedes pueden, ¿sí chicos? A continuación vamos a reconocer cuando un número está expresado en notación científica e indicar y justificar el por qué sí y el por qué no estaría en notación científica, ¿sí? Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos acá la cantidad 0,1 por 10 al cuadrado. Observemos que este número no está expresado en notación científica. ¿Por qué razón no está expresado? Porque en este caso la mantisa 0,1 es menor que 1. No está cumpliendo la condición de la mantisa que debe ser mayor o igual que 1 y menor a 10. No cumple. Por lo tanto, esta primera cantidad no está expresada en notación científica. A pesar que la parte de la potencia de 10 sí cumple, ¿no? Porque el exponente de 10 es entero positivo, pero la parte de la mantisa ya no está cumpliendo. O sea, basta que un requisito no se cumpla para que este número ya no esté en notación científica. Tienen que cumplirse ambos, ¿sí? Tanto la mantisa como la potencia de 10. Sí, debe ser la potencia de 10 un número entero y la mantisa tiene que ser mayor o igual que 1 o menor a 10. Veamos entonces la otra cantidad. Tenemos 8 por 10 elevado a la 0. Observamos acá que la mantisa sí cumple la condición. Es mayor o igual que 1 y menor que 10, ¿verdad? El 8. Ahora, el 10, la potencia de 10 tiene el exponente 0. 0 es un número entero. Por lo tanto, sí cumple acá la condición para que esté expresado en notación científica, porque la mantisa 8 es mayor o igual que 1 y menor que 10 y la potencia de 10 está elevada a un exponente entero. Veamos ahora la tercera cantidad. Tenemos 0,99 por 10 a la menos 3. Observamos que esta cantidad no está en notación científica. ¿Por qué razón no está? Porque acá la mantisa 0,99 es menor a 1, ¿sí? Es menor a 1. No está cumpliendo que sea mayor o igual que 1 y menor a 10. Entonces, ya deja de estar expresado en notación científica, a pesar que la potencia de 10 sí cumple la condición. Pero basta que una no cumpla para que ya todo el número ya deje de estar expresado en notación científica. Veamos la siguiente cantidad. 5,4 por 2 al cubo. En este caso observamos que esta cantidad tampoco está en notación científica. La mantisa cumple la condición, sí cumple, es mayor o igual que 1 y menor a 10, pero la potencia de 10 no aparece. Acá hay una potencia de base 2. Por lo tanto, recuerden que para que esté expresado en notación científica, tiene que solamente utilizar las potencias de 10. Entonces acá no está expresado porque la potencia tiene una base diferente de 10. Entonces ya no cumpliría, ¿verdad? Este requisito. Veamos la siguiente cantidad. 5,506 por 10 elevado a la 5. Observamos que esta cantidad sí está expresada en notación científica porque la mantisa 5,506 sí es mayor o igual que 1 y menor a 10. Y la potencia de 10 está elevada a un exponente entero que es 5. Correcto, cumple ambas condiciones. Veamos la siguiente cantidad. 1450 por 10 elevado a la 1 medio. Observamos que acá la mantisa se pasa de 10, es muy grande, 1450. Recordemos que la mantisa debe ser mayor o igual que 1 y menor a 10. Entonces acá se está pasando, no cumple ese requisito. Y también otro requisito no cumple, que el exponente de la base 10 es fraccionario, ¿sí? Tampoco cumple, o sea, ninguno de los dos requisitos cumple. Recuerden que el exponente de 10 tiene que ser entero, positivo o negativo. Ahora veamos la siguiente cantidad. Tenemos acá 3,008 por 10 a la 100.
En este caso, esta cantidad sí cumple, sí está en notación científica, porque observamos que la mantisa, que es 3,008, sí es mayor o igual que 1 y menor a 10. Y la potencia de 10 está elevado a un exponente entero, que es 100, ¿verdad? Entonces sí cumple ambas condiciones. Veamos la siguiente cantidad. Tenemos 6 por 10 a la menos 3,3. En este caso observamos que no está en notación científica. ¿Por qué? A pesar que la mantisa cumple, el exponente de la potencia de 10 no es entero. Es un número decimal, racional. Entonces, en este caso no está cumpliendo esa condición. Veamos ahora la siguiente cantidad. 7 por 10 elevado a la 0,08. ¿Sí? Entonces acá observamos que la mantisa cumple, pero el exponente de 10 no cumple la condición, porque el exponente de 10 no es un entero. ¿Sí? Veamos ahora la siguiente cantidad. 11,4 por 10 a la menos 5. En este caso no está en notación científica, porque el 11,4 es mayor que 10, no cumple la condición de la mantisa, que debe ser mayor o igual que 1 y menor a 10, se pasa de 10. Veamos la última cantidad, que es 4, en este caso no está expresada en notación científica. ¿Por qué? Porque no tiene la forma a por 10 a la n, solamente aparece la mantisa, pero no está la potencia de 10. En este caso acá faltaba agregar por 10 a la 0, como está acá, ¿no? Porque 4 por 10 a la 0, como 10 a la 0 es 1, porque todo número elevado al exponente 0 es 1, si lo hubieran expresado el 4 de esta forma, 4 por 10 a la 0, ahí sí estaría expresado en notación científica, pero así como está, no. Entonces, no estaría expresado en notación científica. Bien, chicos, espero se haya comprendido. Entonces, ahora ustedes van a trabajar, ¿sí?, los ejercicios de esta tablita basándose en el ejemplo que he dado anteriormente. Sí, ustedes pueden hacerlo, yo sé que lo harán muy bien. Bien, ahora vamos a pasar a explicar los prefijos del sistema internacional. Sí, acá tenemos, miren, todos los prefijos del sistema internacional. En este caso, acá aparece uno sin prefijo que se refiere a un metro. Sí, tenemos iota, zeta, hexa, los cuales se representan, miren, usando las potencias de 10. Tenemos deci, centi, mille, micro, nano, pico. Todos estos se representan usando las potencias de 10. Y este que no tiene prefijo se refiere a un metro. ¿Sí? Entonces, los prefijos siempre se van a colocar antes de la unidad. Veamos algunos ejemplos. Tenemos acá 3 nanómetros. El prefijo nano siempre se antepone a la unidad metro. Se expresa así, nanómetros. 5 kilogramos. El prefijo kilo, K, se antepone a la unidad gramos. Observen que estos prefijos tienen un valor en metros, ¿sí? Cuando es micro equivale a 10,6 metros. Cuando es nano, 10 a la menos 9 metros. Vamos nosotros a expresar en notación científica las siguientes medidas. En este caso, el coronavirus acá nos dicen que tiene una medida de 0,1 micrómetros. ¿Cómo expresamos en notación científica esta medida? En este caso es un número muy pequeño, ¿no? ¿Hacia dónde movería la coma? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? En este caso tengo que moverlo a la derecha. ¿Cuántas posiciones a la derecha? Hasta obtener una mantisa mayor o igual que 1 y menor a 10. En este caso me movería a la derecha una posición, ¿verdad? Y si me muevo una posición a la derecha me quedaría 1,0 o 1, ¿no? Puedo dejarlo 1 o 1,0, cualquiera de las dos formas estaría bien. 1 por 10 a la menos 1 porque me he movido una posición a la derecha y es exponente negativo porque es una cantidad muy pequeña, ¿sí? Observemos ahora la siguiente cantidad, la medida de una bacteria, que es 0,5 micrómetros. De igual manera, este es un número pequeño. ¿Hacia dónde debo mover la coma? A la derecha. ¿Cuántas posiciones?
hasta obtener un número mayor o igual que 1 y menor que 10 para la mantisa, ¿sí? En este caso solamente me movería una sola posición y me quedaría 5,0 o 5 nada más. 5 por 10 a la menos 1 porque me he movido una posición a la derecha y recuerden que es negativo el exponente porque es un número pequeño. Veamos el otro ejemplo que es glóbulo rojo, 7 micrómetros. En este caso la coma estaría delante del 7, ¿verdad? Ya que es un número grande, 7, entonces ¿cuántas posiciones me voy a mover? En este caso no me movería ninguna porque ya el 7 está cumpliendo la condición de que sea mayor o igual que 1 y menor que 10 la mantisa, ¿no? Entonces quedaría 7 como está, pero lo tendría que acompañar para darle la forma de notación científica por la potencia de 10. Sí, en este caso 10 elevado a la 0. ¿Y por qué? Me dirán, profesora, ¿por qué lo multiplica por 10 a la 0? Porque el 10 a la 0 da 1. Toda potencia elevado al exponente 0 da 1. Por lo tanto, este 1 representa el elemento neutro de la multiplicación, ¿no? Si yo multiplico 1 por 7 me da 7, me da lo mismo. Entonces, por esa razón, ese 1 está representado por 10 a la 0, ¿sí? Para darle la forma de notación científica. Bien, ahora veamos el otro ejemplo. Partícula en suspensión, 2,5 micrómetros. En este caso es un número grande, ¿no? ¿Hacia dónde movería la coma? En este caso no me conviene moverla porque ya está cumpliendo la condición de la mantisa que es mayor o igual que 1 y menor que 10. Entonces en este caso simplemente lo acompañaríamos por el 10 a la 0, que este 10 a la 0 representa el 1. Sí, el elemento neutro de la multiplicación, pero lo expresamos así para darle la forma de notación científica. Ahora, acá hay una pregunta interesante. ¿Qué medida es mayor, un micrómetro o un nanómetro? Observemos acá. Tenemos que el micrómetro equivale a 10 a la menos 6 y el nanómetro a 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Entonces, ¿cuál de ellos es mayor? En este caso sería mayor el micrómetro, ¿verdad? El micrómetro es mayor. Recuerden que cuando la potencia, sí, tenemos en recuerden chicos que como la potencia en estos casos es negativa, la potencia mayor en este caso va a ser la que esté más cercana al 0, que es menos 6, ¿no? 10 a la menos 6. Esta potencia, este exponente está más cercano al 0, quiere decir que este es mayor, este exponente menos 6. Mientras que el menos 9 está mucho más lejano del 0, entonces acá, ¿cuál de los dos es mayor? Sería el micrómetro, ¿sí? El micrómetro es mayor que el nanómetro. Sí, entonces muy bien chicos. Van ustedes a expresar, ¿sí? Estas cantidades, tal como el ejemplo que he colocado, van a expresarlo en notación científica. Bien chicos, en el siguiente ejemplo vamos a convertir este número que está en metros a nanómetros. Bien, como ustedes ven este número es muy grande, entonces vamos nosotros a ayudarnos de la notación científica. En este caso, si lo transformamos a notación científica este número, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuántas posiciones tendría que mover la coma en este caso a la derecha? Porque es un número muy pequeño, empieza con 0, me movería cuántas posiciones a la derecha para obtener una mantisa mayor o igual que 1 y menor que 10. En este caso nos moveríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones a la derecha. Para obtener el 8,1, ¿sí? 8 posiciones a la derecha y vamos a obtener 8,1 por 10 a la menos 8. Negativo el exponente porque es un número pequeño. Nos va a quedar metros a nanómetros, ¿sí? Todo este número pequeño que ustedes ven acá lo hemos convertido en notación científica, que está expresado en metros, pero lo vamos a pasar a nanómetros. Entonces, ¿cómo lo pasamos a nanómetros? Para ello nos vamos a ayudar de los prefijos del sistema internacional. Tenemos que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Entonces, vamos nosotros a utilizar esta equivalencia para transformar esta cantidad en metros a nanómetros. Nos quedaría entonces así, observe.
bajo la misma cantidad y este nanómetro lo escribo de la siguiente manera. Un nanómetro en el numerador equivale a 10 a la menos 9 metros, ¿verdad? ¿Y por qué lo pongo nanómetro arriba en el numerador y 10 a la menos 9 metros en el denominador? Para yo poder simplificarlo. De esta forma se van a ir los metros y me voy a quedar solo con nanómetros como me pide, ¿no? Porque me pide transformar a nanómetros. Y ustedes dirán, profesores, si lo coloco al revés, ¿no? El 10 a la menos 9 arriba y el 1 nanómetro abajo. Sí se puede, pero no va a ser posible en este caso porque no vas a poder eliminar el metro y nosotros lo que queremos es eliminar ese metro para que nos quede expresado en nanómetros, porque el objetivo es llevarlo a nanómetros el metro, ¿no? Entonces, para poder simplificar este metro hay que colocarlo el metro en el denominador, ¿sí? Utilizando esta equivalencia, ¿sí? Que un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Entonces se irían los metros y me quedaría 8,1 por 10 a la menos 8 por 1, que me va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Todo número multiplicado por 1 da lo mismo. O sea, quiere decir entonces que en el numerador me va a quedar lo mismo. Ahora en el denominador, ¿qué me va a quedar? 10 a la menos 9, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Observa. 8,1 por 10 a la menos 8 sobre 10 a la menos 9 nanómetros. Bien, acá tenemos un cociente de bases iguales, porque las bases, si te das cuenta, ambos tienen base 10. En este caso vamos nosotros a recordar esta propiedad de las potencias. Cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Entonces, ¿cómo quedaría acá? 8,1 por 10 elevado a la menos 8 menos 9. ¿Sí? Este menos es de la operación y este menos que está acá es del signo, ¿sí? Del exponente de acá. Entonces, menos 9. ¿Cómo quedaría entonces acá? Recordemos que acá podemos nosotros multiplicar estos dos signos que están juntos y nos va a quedar positivo. Entonces nos quedaría 8,1 por 10 a la menos 8 más 9 nanómetros. Ahora acá vamos nosotros a resolver esta operación que está en los exponentes de la base 10, menos 8 más 9. Signos diferentes se restan y al resultado se le va a colocar el signo del número mayor y nos quedaría 8,1 por 10 a la más 1 o a la 1, ¿no? Porque el número mayor es 9 y su signo es positivo. Siempre el signo es el que está al lado izquierdo, ¿sí? El 8 su signo es negativo y el 9 es positivo. Signos diferentes, resto y coloco al resultado el signo del número mayor que es positivo. Entonces va a quedar 8,1 por 10 a la 1 o 10 a la más 1, que es lo mismo. Nanómetros. Entonces de esa forma quedaría expresado este número, esta cantidad que estaba en metros, ya lo hemos expresado entonces a nanómetros. Bien chicos, entonces con todo esto que hemos practicado ya estamos listos para poder ejecutar la estrategia y resolver la situación. Vamos nosotros a seguir el siguiente proceso. Tenemos como dato, ¿sí?, que el diámetro del coronavirus es mayor o igual que 60 nanómetros, ese es el diámetro mínimo, y menor o igual que 140 nanómetros, que es el diámetro máximo, ¿no? Dentro de ese intervalo fluctúa el diámetro del coronavirus desde 60 nanómetros hasta 140 nanómetros. Ahora, hay dos tipos de mascarillas. La mascarilla tipo A, cuya protección dice que es de hasta 150 nanómetros de diámetro, ¿sí? Hasta 150 nanómetros de diámetro. Hasta. ¿Qué quiere decir ese hasta? Que no se va a pasar. O sea, quiere decir que su protección no se pasa de 150, sino llega a proteger hasta 150 nanómetros de diámetro. Hasta esa cantidad es el tope, ¿no? Por eso dice hasta. Si es hasta, ¿qué quiere decir? ¿Qué desigualdad voy a usar? Mayor, menor, mayor o igual. En este caso, chicos, ¿no? Como el diámetro
es hasta 150 nanómetros, o sea, ese es el tope, no debe pasarse. Entonces yo voy a usar el símbolo que el diámetro debe ser menor o igual a 150 nanómetros, porque no debe pasarse de ese tamaño, ¿sí? Porque si ya se pasa, entonces acá diría de más, ¿no? De más 150 nanómetros. Pero acá dice de hasta, o sea que hasta ahí es el tope. No debe pasarse, entonces tiene que ser el diámetro de protección, ¿no? De esta mascarilla es de un diámetro menor o igual a 150 nanómetros, ¿sí? Menor o igual, porque por esta palabra, hasta. Ahora, la mascarilla tipo B nos dice una protección de hasta también. Ese hasta significa menor o igual, porque no debe pasarse de ahí. Entonces, menor o igual a 0, este número que ustedes observan acá, ¿no? Metros, pero está en metros. Acá está en nanómetros, pero acá la mascarilla de tipo B nos dan en metros, se ha expresado. Entonces, para nosotros ver y comparar cuál es la mascarilla más óptima, tenemos nosotros que tener expresados el nivel de protección de cada una en las mismas unidades, en nanómetros, en las mismas unidades que el diámetro del coronavirus, para nosotros poder ver si realmente protege o no. Sí, entonces en el caso de la mascarilla B lo tenemos en metros, su medida, ¿no? En este caso entonces vamos a tener que convertirlo a nanómetros, pero primero vamos a hacer los siguientes pasos, ¿sí? Vamos a expresar en notación científica este número pequeño de la siguiente manera. Nos quedaría entonces el diámetro menor o igual a, expresado en notación científica, ¿cómo quedaría? Como es un número pequeño, la coma se movería a la derecha. ¿Cuántas posiciones a la derecha? Hasta obtener una mantisa mayor o igual que 1 y menor que 10. Entonces me movería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Delante del 5 iría la coma. Son 8 posiciones a la derecha, entonces me va a quedar 5,12 por 10 a la menos 8. ¿Por qué negativo? Porque es un número pequeño y me estoy moviendo a la derecha, ¿sí? Acá todavía está en metros, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a pasar a nanómetros ahora? Tenemos acá el tamaño del diámetro de protección de la mascarilla B. Vamos ahora a usar esta equivalencia. Un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros, ¿no? Entonces vamos a usar esta equivalencia. En este caso, el metro yo quiero que quede abajo para eliminarlo. Entonces, quiere decir que 10 a la menos 9 metros lo voy a colocar abajo y un nanómetro arriba. Un nanómetro equivale a 10 a la menos 9. Entonces, ahora ya voy a poder simplificar. Se van los metros, se van los metros. Y ahora nos queda 5,12 por 10 a la menos 8 por un nanómetro, que va a dar lo mismo, ¿sí? Y abajo en el denominador nos va a quedar 10 a la menos 9 nada más. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Observe. 5,12 por 10 a la menos 8 sobre 10 a la menos 9. Ahora acá tengo un cociente de bases iguales. ¿Qué hago con los exponentes? Se van a restar. Menos 8 menos 9. Y acá tenemos dos signos que están juntos, podemos operarlos, menos y menos nos da más, y nos quedaría 5,12 por 10 a la menos 8 más 9. Y nos queda ahora signos diferentes en el exponente, se van a restar, y al resultado le coloco el signo del número mayor. ¿Cómo nos quedaría? 5,12 por 10 a la 1, ¿verdad? Ahora, realizando esta multiplicación, 10 a la 1 es 10, ¿verdad? Por 5,12. Recuerden, cuando yo multiplico números decimales por 10, 100, 1000, ¿sí? La coma se mueve a la derecha. ¿Cuántas posiciones se va a mover a la derecha en este caso? Como es por 10, solamente una posición a la derecha, ¿no? Cuando era por 100, 2 posiciones a la derecha. Cuando es por 1000, 3 posiciones a la derecha. En este caso, como es por 10, una posición a la derecha y va a quedar 51,2.
nanómetros. Entonces ya estaría convertido entonces este diámetro de protección de la mascarilla B en nanómetros, ¿no? Que debe ser menor o igual a 51,2 nanómetros. Bien, chicos, entonces ahora ya podemos resolver y analizar las preguntas. Tenemos que la mascarilla de tipo A tiene un diámetro de protección menor o igual que 150 nanómetros y la mascarilla B tiene un diámetro de protección menor o igual que 51,2 nanómetros. Si nosotros, acá está la rejilla de la tela de la mascarilla, ¿sí? Cuyo diámetro de protección, que acá observan, es menor o igual que 150 nanómetros. Pero el diámetro del coronavirus está de 60 nanómetros a 140 nanómetros. ¿Qué quiere decir? Que este diámetro del coronavirus es menor, ¿verdad? Es menor al diámetro de la rejilla de la tela de la mascarilla de tipo A. Como es menor, este coronavirus va a quedar, miren, va a poder filtrar fácilmente por la rejilla protectora de la mascarilla de tipo A. No va a proteger mucho. En cambio, la mascarilla tipo B dice que su diámetro de protección de la rejilla es menor o igual que 51,2. O sea que sus rejillas de su tela, de esta mascarilla, son bien pequeños, son menores a esta medida, que es 51,2 nanómetros. Mientras que el diámetro del coronavirus es mayor o igual que 60 nanómetros y menor o igual que 140 nanómetros. O sea que el diámetro del coronavirus es mucho mayor y la rejilla de la tela de la mascarilla tipo B es más pequeño, o sea, no va a permitir que este virus pase, no va a poder ingresar, porque el diámetro del coronavirus es más grande y el diámetro de la rejilla de la tela de la mascarilla B es más pequeño, es más tupido, por eso va a impedir que ese virus ingrese o que filtre. Entonces, en este caso, la mascarilla B protege más, ¿verdad? Tiene mejor protección que la mascarilla A. Entonces ya podemos nosotros responder a las preguntas. Según la información de la mascarilla tipo A, dice, ¿dejará pasar filtrar al virus del SARS-CoV-2? ¿Qué procesos realizamos y explicamos? En este caso, chicos, el tipo de la mascarilla A sí va a dejar pasar o filtrar el virus SARS-CoV-2, ya que su rejilla tiene un diámetro mucho mayor, ¿sí?, que el diámetro máximo del virus, lo cual va a dejar que el virus pueda filtrar con facilidad, ¿no?, a la rejilla de la mascarilla A. ¿Es recomendable su uso de la mascarilla de tipo A? No es recomendable el uso de la mascarilla A, ya que dejará filtrar el virus SARS-CoV con facilidad. Bien, ahora respondamos la siguiente pregunta. Según la información, ¿la mascarilla tipo B dejará pasar o filtrar al virus SARS-CoV-2? En este caso, la mascarilla B no dejará filtrar el virus, pues su rejilla de tela tiene un diámetro menor o igual que 51,2 nanómetros, que es menor, mucho menor al diámetro del virus SARS-CoV. Por ello, impedirá que este se filtre la rejilla protectora de la mascarilla. Ahora, ¿es recomendable el uso de la mascarilla de tipo B? Sí, es recomendable el uso de la mascarilla B, ya que no va a dejar que filtrar el virus SARS-CoV-2. La pregunta 3 nos dice, ¿cuál es el tipo de mascarilla que será más óptima para la protección ante el coronavirus? Argumenta tu respuesta. En este caso, la mascarilla B es de óptima protección ante el virus SARS-CoV-2, ya que el diámetro de la rejilla protectora de la mascarilla es mucho menor que la del virus, por lo tanto impedirá que éste se filtre o ingrese, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos nosotros a luego reflexionar sobre el desarrollo. Acá nos dan una situación más para analizar. Nos dicen, si la farmacia de tu comunidad vende una mascarilla facial de tela cuyas rejillas de confección corresponden al diámetro aproximado de 11 por 10 a la menos 8 metros de un virus, ¿serán efectivas estas mascarillas para protegerse del virus SARS-CoV-2?
la recomendaríamos para su uso. Entonces, esta mascarilla nos dice que tiene un tejido de tela cuya rejilla mide lo que corresponde al diámetro de un virus de 11 por 10 a la menos 8 metros. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que su diámetro de protección es hasta 11 por 10 a la menos 8 metros. Pero para poder medir la efectividad de esta mascarilla, tendríamos que transformar este diámetro aproximado que está en metros a nanómetros para poder determinar la efectividad y si en realidad ofrece una protección óptima contra el virus SARS-CoV-2, que recordemos por la situación inicial nos dice que el diámetro del virus SARS-CoV-2 tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros y un diámetro máximo de 140 nanómetros. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro del virus SARS-CoV-2 es mayor o igual que 60 nanómetros y menor o igual que 140 nanómetros, ¿sí? Entonces, para ello, como les decía, tenemos que transformar este diámetro aproximado de protección de la rejilla de tela de la mascarilla a nanómetros, ¿sí? Para poder determinar su efectividad. Entonces, empecemos. Tenemos 11 por 10 a la menos 8 metros. Tenemos que recordar esta equivalencia, ¿sí? Sabemos que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Bien, entonces para hacer la conversión vamos nosotros a colocar metros en el denominador para que se puedan eliminar los metros y nos queden nanómetros. Observen. Nos quedaría que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Sí, lo escribo de esta forma para que el metros quede en el denominador y se pueda simplificar. Entonces ahí yo ya puedo simplificar. También lo podría poner al contrario, pero no me convendría porque si lo pongo al contrario, el 10 a la menos 9 metros en el numerador y el 1 nanómetro en el denominador, no se podría simplificar el metros y yo quiero que se simplifique para que me quede solo en nanómetros, ¿no? Que es el objetivo. Bien, entonces acá multiplicando los numeradores me quedaría 11 por 10 a la menos 8 por 1, me va a quedar 11 por 10 a la menos 8 sobre 10 a la menos 9, ¿sí? Acá está. Ahora observemos en esta parte que tenemos un cociente de bases iguales. Cuando tenemos un cociente de bases iguales, en este caso la base es 10, ¿qué pasa con los exponentes? Se van a restar, entonces vamos a restar. Nos quedaría 11 por 10 a la menos 8 menos 9, ¿sí? Uno es el signo de la operación y el otro es el signo del número, del exponente, ¿sí? 9, entonces sería menos 9. Ahora acá como hay dos signos juntos, recordemos la ley de signos, ¿sí? De la multiplicación, vamos a multiplicar signos iguales, da positivo, ¿no? Menos por menos, más. Entonces nos quedaría 11 por 10 a la menos 8 más 9. Acá obtenemos una operación, en este caso como son signos diferentes, se van a restar y al resultado le voy a colocar el signo del número mayor. En este caso nos quedaría 11 por 10 a la 1 positivo, se sobreentiende acá el exponente. ¿Por qué positivo? Porque el número mayor es 9, ¿no? Y tiene signo positivo. Siempre el signo se encuentra a la izquierda del número. Sí, el signo del 8 es negativo, pero ¿cuál es el mayor? El 9 es positivo, por lo tanto, por eso quedó acá 11 por 10 a la 1 positivo. Puedo colocarle el más o bien no lo coloco porque ya el más es sobreentendido, ¿no? Que está ahí, aunque no lo coloque. Sí, ahora vamos a resolver, sí, 11 por 10 elevado a la 1. 10 elevado a la 1 es 10, ¿verdad? Ahora, 11 por 10, recuerden, todo número multiplicado por 10, simplemente coloco el número y agrego un cerito al final. Nos quedaría 110 nanómetros, ¿verdad? 110 nanómetros. Entonces, este es el diámetro aproximado de protección que ofrece la rejilla de tela de esta mascarilla. Ahora, ¿será efectiva esta mascarilla para protegernos de este virus SARS-CoV-2? ¿Podría recomendar su uso? Bien, hay que analizar, miren, si acá
el diámetro de protección de la mascarilla es 110 nanómetros y el virus SARS-CoV-2, su diámetro es mayor o igual que 60 nanómetros y menor o igual que 140 nanómetros, podemos decir lo siguiente, que estas mascarillas no son efectivas al 100%, sino parcialmente, pues si el diámetro del virus SARS-CoV-2 es de 60 nanómetros a menos de 110 nanómetros, entonces el virus se va a filtrar con facilidad por la rejilla de tela y no protegería, ¿verdad? Entraría con facilidad, ¿no? Porque si ofrece este diámetro de protección la rejilla y el virus SARS-CoV-2, su diámetro está de 60 a menos de 110 nanómetros, entonces pasaría con facilidad. Pero si el diámetro del virus es mayor de 110 nanómetros hasta 140 nanómetros, ¿sí? En ese caso no va a filtrar porque el diámetro del virus es mucho mayor y el diámetro de la rejilla de tela de la mascarilla es más pequeño, entonces no va a poder filtrarse. En este caso sí protegería, ¿no? Como vemos, tenemos dos casos, por eso es que no protege totalmente, sino que depende, ¿no? Depende el diámetro del virus SARS-CoV, ¿no? Si está de 60 a menos de 110 nanómetros, en ese caso no va a proteger, se va a filtrar el virus. Pero si el diámetro del virus SARS-CoV es mayor de 110 nanómetros hasta 140 nanómetros, en este caso no va a filtrar el virus, en este caso sí protegería. Bien chicos, espero lo hayan comprendido. Por último, queda que se autoevalúen sus aprendizajes, lean los criterios de evaluación y marquen donde corresponde y respondan qué pueden hacer para mejorar sus aprendizajes. Les agradezco mucho su interés por ver este video. Cuídense mucho, buenas noches. Muchas gracias.